En esta presentación vamos a examinar el comportamiento de los gases desde un punto de vista termodinámico. Los gases, a diferencia de líquidos y sólidos, tienen una particularidad y es que alcanzan estados de equilibrio con suma rapidez. De tal manera que si tenemos una temperatura, tenemos una presión, el volumen que el gas adquiere bajo esas condiciones es alcanzado prácticamente en forma inmediata y por lo mismo entonces podemos establecer relaciones matemáticas entre presión, temperatura y volumen que tienen validez permanente. Recordemos que la presión es el efecto macroscópico de una multiplicidad de pequeños impactos que cada molécula da sobre las paredes del recipiente que contiene el gas. De tal manera que la suma de todos esos impactos establece lo que nosotros medimos como la presión del gas. Si la presión es una medida de los impactos sobre las paredes del recipiente, la temperatura, en cambio, es una medida del movimiento de las moléculas. Por ejemplo, la velocidad de las moléculas gaseosas que se desplazan por el espacio casi libremente, chocando unas con otras, pero en el caso de líquidos y sólidos estamos hablando entonces de la velocidad de vibración, de oscilación. Pero como decía, principalmente la energía cinética de las moléculas. La temperatura es un reflejo de ello. Ahora, por lo mismo, cuando las moléculas de un cuerpo se mueven, ya sean gases u otras, chocan y al chocar transfieren energía unas con otras. Entonces, cuando esto ocurre en forma aleatoria, sin ninguna coordinación, a esa forma de transferencia de energía le llamamos calor. Ahora, cuando estas transferencias de energía no coordinadas, que llamamos calor, ocurren en forma tal que dos cuerpos tienen un flujo neto de energía cero, o sea que lo que va es igual a lo que viene, decimos entonces que el cuerpo se encuentra en equilibrio térmico. La medición de la temperatura es algo que no podemos hacer directamente, sino que tenemos que observarlo a través del efecto que el valor de la temperatura tiene sobre alguna propiedad que esa sí es observable. Por ejemplo, el volumen en el caso de gases o en el caso de líquidos. Los termómetros de alcohol o los termómetros de mercurio dependen de eso. Sólidos, por ejemplo, que se estiran y al estirar se mueven una aguja. Puede ser como en los termómetros digitales, cambia la resistencia eléctrica, o en conductores corrientes o en termistores, que son componentes electrónicos cuyo desempeño varía con la temperatura. Pueden ser termopares, que es lo que se usa en hornos para medir la temperatura, o pirómetros de radiación, estos láser. En cualquier caso, es el cambio en esta propiedad observable el que se calibra con respecto a la temperatura. ¿Ya? Y esa calibración, que siempre implica alcanzar equilibrio térmico entre el sistema medido y el termómetro, tiene un valor que después es calibrado hacia las escalas ya conocidas. Las propiedades de los gases, por ejemplo, el dióxido de carbono, como aparece en esta tabla, entonces pueden ser medidas y pueden ser tabuladas, y va a haber, en este caso, en esta tabla tenemos volumen y otras dos magnitudes que todavía no vamos a examinar, pero donde dice la V, significa que para una temperatura dada en Kelvin, para una presión dada, hay un valor de volumen que ha sido medido, observado y registrado en tablas. Esto podríamos decir que es el comportamiento real característico de una masa de gas. Sin embargo, trabajar con tablas puede ser sumamente incómodo. Entonces ha sido tradicional buscar relaciones funcionales que permitan reconstituir, ¿no es cierto?, la información contenida en las tablas en base a una ecuación o expresión de carácter matemático que contenga la relación que hay funcional que hay entre la presión, la temperatura y el volumen. A esto le llamamos una ecuación de estado, ¿ya?
La más simple de las ecuaciones de estado es que se llama la ecuación de gas ideal, que establece una relación bastante simple, PV igual a nRT, o si estamos hablando del volumen molar, PV igual a RT, donde R es una constante que tiene un valor que en atmósferas litro por mol por grado Kelvin es 0,082056 y que puede ser también expresada como atmósfera litro son unidades de energía en otras unidades de energía, 8,314 en Joule o 1,9872 si es que se trabaja en calorías. Este es un modelo simple y que funciona bastante bien para gases a temperaturas elevadas y bajas presiones. En algunos momentos más vamos a ver qué entendemos específicamente por elevadas temperaturas y bajas presiones. Si graficamos ahora las relaciones entre presión y volumen para esta ecuación de gas ideal, vamos a tener que para diversos valores de presión y volumen, a una temperatura preestablecida, lo que vamos a tener, que es lógico por la forma de la ecuación, son hipérbolas equiláteras, ¿no es cierto?, que van a estar cada vez más arriba en función del valor de la temperatura que alcancen. Esa es la de 300 grados Kelvin, esta es la de 1200 grados Kelvin. Las demás son temperaturas intermedias. Sin embargo, los gases en la realidad no muestran solamente estas hipérbolas equiláteras perfectas. A medida que la temperatura desciende, estas hipérbolas comienzan a deformarse y a perder su condición, y a partir de una cierta temperatura, conocida como la temperatura crítica, es posible, al comprimir el gas desde un volumen grande, ¿no es cierto?, al reducir su volumen, el gas, ¿no es cierto?, va a, por supuesto, elevar la presión a medida que se reduce el volumen, hasta que llega a un punto en que en vez de seguir comprimiéndose en forma continua, como lo hace en esta zona, simplemente se condensa y pasa en forma discontinua a formar una nueva fase, un nuevo estado de agregación, que en este caso es el líquido, y que lo hace, digamos, en este salto volumétrico. El gas pasa de este volumen directamente a esta otra forma de agregación. Al completarse la transformación del gas a líquido, la continuación de la compresión es tal que la pendiente es bastante elevada, dando testimonio de la incompresibilidad de los líquidos. A temperaturas más bajas, la diferencia de estructura entre el gas y el líquido es notablemente mayor, es decir, la condensación ocurre a un volumen bastante mayor, de tal manera que hay una zona que está dada por lo que está encerrado por esta línea punteada, toda esta zona, donde digamos que coexisten gas y líquido en equilibrio. En cambio, en esta zona estamos hablando de que estas combinaciones de presión y volumen establecen una zona donde solamente puede existir el líquido, y por encima de esta línea punteada, ¿no es cierto?, vamos a tener solamente gas. A este estado que representa el límite en que estas dos curvas se funden en una sola, le vamos a llamar el estado crítico. El estado crítico, que es el máximo, como digo, de esta zona de vapor y líquido, tiene como propiedades el hecho de que, por un lado, como es un máximo, la derivada de presión a volumen, ¿no es cierto?, de la isoterma a la temperatura, que llamamos también crítica, es cero. Pero además aquí se establece un cambio de curvatura, ¿ya? Por lo tanto, también la segunda derivada es cero. Ambas dos son propiedades del estado crítico, que tiene un determinado volumen, una determinada presión y ocurre a una temperatura también característica de cada gas. En la siguiente tabla podemos apreciar las propiedades críticas de diferentes gases: helio, hidrógeno, nitrógeno, monóxido de carbono, oxígeno, dióxido de carbono, amoníaco, agua e incluso mercurio. Como se puede ver, están puestos en orden creciente de su temperatura crítica. El helio, por ejemplo, a 5,3 Kelvin ya no es posible licuarlo, o se requiere
llegar a temperaturas tan bajas como 5,3 Kelvin, menos que eso, para poder obtener helio líquido. Esta temperatura sube a 33 grados Kelvin para el hidrógeno, es decir, por encima de 33 grados Kelvin el hidrógeno solo puede existir en forma gaseosa. El anhídrido carbónico, en cambio, tiene su temperatura crítica a 300 grados Kelvin, esto es 304 en realidad. Estos son aproximadamente 31 grados Celsius. Es decir, por debajo de los 31 grados Celsius es posible tener anhídrido carbónico líquido. El agua, en cambio, tiene una temperatura de 647 Kelvin, esos son 384 Celsius aproximadamente, y por lo tanto puede existir en forma líquida hasta esa temperatura. El mercurio, de hecho a temperatura ambiente existe en forma líquida, tiene una temperatura crítica, es decir, una temperatura a partir de la cual solo puede existir en forma gaseosa de 1900 Kelvin. El mercurio es uno de los metales de más bajo punto de fusión. Por lo tanto, podemos esperar que todos los demás metales tengan temperaturas críticas notablemente superiores. También cabe destacar que las presiones críticas en el caso del helio son relativamente bajas, 2,26 atmósferas. Pero para los gases, a medida que sube la temperatura crítica, estas presiones también crecen bastante. ¿Ya? Y, por ejemplo, para el anhídrido carbónico son 70 atmósferas, para el oxígeno son casi 50 atmósferas, el nitrógeno 33 atmósferas. O sea, muchísimo más que la presión atmosférica. En el caso del mercurio, la presión crítica son 3600 atmósferas. Los volúmenes, que aquí están dados en centímetros cúbicos por mol, son relativamente pequeños, pero es difícil apreciarlos, pero en general son volúmenes bastante menores que los que estamos habituados por mol, que son del orden de 22.400 centímetros cúbicos para un gas a temperatura y presión normales. Aquí tenemos 22.400, aquí tenemos 57, 65 por mol, o sea, volúmenes realmente pequeños.